periodismo. Eso es lo que sucedió ayer justamente cuando la ministra de Comunicación, conjuntamente César Rojas, gerente ejecutivo del Editorial del Estado, realizaban una conferencia de prensa en la cual daban a conocer de una pérdida millonaria. Estamos hablando de 4 millones de bolivianos exactamente de este Editorial del Estado. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué existe esta deuda con un monto tan elevado? Y le hago una pregunta a usted, como boliviano, como boliviana. ¿Usted tenía conocimiento del funcionamiento de esta Editorial del Estado? Hoy vamos a hablar de este tema justamente con César Rojas, gerente ejecutivo de esta empresa. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Vania, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que pasó, por favor? Llega una interventora justamente a este Editorial del Estado que tiene ya una data de 12 años, me comentaba. No, en realidad tiene una data de 2 años aproximadamente, ¿no? Es una empresa nueva que ha sido constituida o creada bajo un decreto supremo. Pero en realidad nosotros recibimos una denuncia sobre la manipulación que se hace o se utilizaba estos bienes que son evidentemente del Estado y para las campañas políticas que han sido utilizadas por el gobierno de Evo Morales y para favorecer su campaña del MAS para estas elecciones, donde al momento de la intervención en primera instancia se hizo un sábado y evidentemente no había la posibilidad de realizar muchos actos porque el alto estaba convulsionado, no existía el acceso a la policía, no existía notarios, un montón de situaciones, pero sin embargo ante esta situación la presidenta juntamente con la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, han tomado la acción y decisión de posesionarme ya en este tema como el gerente ejecutivo, donde se ha podido secuestrar ciertas evidencias que datan, o sea, corroboran las denuncias que hemos recibido. A ver, empecemos por favor hablando de qué cosas se imprimían justamente en este editorial. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, son varias carpetas, ¿no? De las cuales hemos traído a las más relevantes. Por ejemplo, se hacía este tipo de impresiones que son cuadernos o tal vez agendas que vienen a favorecer a la campaña del MAS porque habla de Evo Seguro 2020-2025 y que estas órdenes de trabajo por las cuales se realiza este tipo de impresión se realiza a través de los ministerios, por pedidos directos de los ministerios, en este caso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos nos mandan una orden de trabajo que precisamente se refleja en este tipo de documentos en el cual se genera este tipo de orden, en el cual de acuerdo al cliente es el Ministerio de Relaciones Exteriores y con esa disposición nosotros o con ese pedido de trabajo imprimimos este tipo de material que evidentemente debería facturarse a nombre del Ministerio porque son ellos que nos mandan su arte aprobado, su diseño aprobado. Es decir, para que la población nos entienda, ¿los ministerios pagaban la campaña del MAS? De lo que se ha detectado, sí. Ese es aparentemente ha sido el manejo que se ha hecho porque existen varios, por ejemplo, este tipo de impresiones, calendarios de bolsillo, que también son pedidos por el Ministerio de Comunicación, este tipo de trabajos que se han pedido por los ministerios y se debe facturar a nombre del cliente, que es el ministerio en realidad. Ahora, hay deudas todavía, ¿no? Sí, hay deudas que no han sido pagadas. ¿Qué ha ocurrido? El momento que ocurre todo el conflicto, existe una salida abrupta del cambio del presidente y de prácticamente la gente que lo acompañaba, entonces han dejado deudas que nos viene a perjudicar porque no tenemos la forma o un mecanismo para poder cobrar porque estas personas ya han cesado en sus funciones y en muchos casos no sabemos dónde se encuentran. Ahora, impresiones también sobre actores políticos pero de oposición, ¿no es cierto? Sí, en este caso hemos detectado también la impresión de Carlos Mesa en una biografía no autorizada y de manera muy extraña la realiza este señor Gustavo Borges, que de acuerdo al audio que nosotros hemos podido obtener, que en una reunión que tenía Amanda Dávila, se puede establecer que este señor Gustavo Borges trabajaba directamente con el señor Ramón Quintana y su jefe de gabinete. Son ellos tres que asumen, en este caso, la impresión de este material que llamamos la guerra sucia, ¿no es cierto? ¿Cuál era el rol que cumplía Amanda Dávila conjuntamente Evalis Morales? Hemos detectado se nos ha pasado ya la información de que se utilizaba
gerencia, en este caso ejecutiva, porque esas son oficinas, la fotografía que se da de la gerencia ejecutiva, donde se utilizaba como un lugar de reunión de coordinación de la campaña de Evo Morales. Entonces ya hablamos de un uso indebido de bienes del Estado. Ahí se usaba, se coordinaba este tema de los afiches, cuadernos, impresiones, e incluso en uno de los audios ellos reconocen que se ponía precio ya a los ministerios, a las entidades públicas, donde dicen, nosotros, los ministerios y entidades públicas grandes son 15.000, 5.000 medianas y 2.000 pequeñas. ¿Y estas son las fotografías a las que usted se refiere? Exactamente, son las fotografías que han sido tomadas, precisamente es el despacho en el cual ahora yo ejerzo las funciones. Bueno, ahora, ¿cuáles son los delitos y qué personas van a ser acusadas, por favor, o denunciadas en todo caso? Bueno, en este caso, de manera muy responsable, la señora presidenta Yanine Áñez y la ministra de Comunicación nos han señalado, nos han dado la directriz que tenemos que transparentar. No podemos nosotros lanzar una denuncia contra personas que tienen que ser investigadas y determinar ese tipo de responsabilidad. Sin embargo, de la identificación de este tipo de trabajos que han sido en muchos casos realizados a simple llamado, en este caso, por ejemplo, Gustavo Borges y otras personas como Ramón Quintana, con Amanda Dávila, obviamente los responsables deberían ser los gerentes de áreas y obviamente la misma licenciada Amanda Dávila. Ahora, para que la gente nos entienda, ¿cuál es la función que debe cumplir este editorial? ¿Qué trabajos se harán de aquí en adelante? Me hablaba de la maquinaria, por ejemplo, que está igual en este sitio, que debe ser evaluada, investigada, ¿no es cierto? Evidentemente tenemos al momento de intervenir, de ingresar, hemos hecho una revisión del equipo, de la maquinaria, de las instalaciones, para ver si eran las condiciones óptimas y obviamente bajo los requerimientos que establece la norma. En este caso se ha podido detectar que existen los bienes, los activos fijos, como los escritorios, teléfonos, se ha podido que tienen un sobreprecio, están sobrevaluados. En este caso yo tengo un teléfono fijo que cuesta 5.000 bolivianos, por ejemplo, de acuerdo a mis activos. Es un poco increíble y son pequeños datos que estamos lanzando. Obviamente que esto tiene que ser respaldado por la auditoría que se está determinando. Pero sin embargo, nosotros no podemos paralizar el funcionamiento de esta editorial. Se va a seguir con el trabajo. Es una capacidad muy grande, equipos de impresión de última tecnología. ¿Qué van a producir? En realidad en editorial se produce todo lo que son libros, afiches, cartillas informativas. Tenemos que ver el tema de la capacidad que tenemos, y ya bajo un estudio que se ha hecho, inclusive coordinar el tema de impresión, si obviamente lo determina el Tribunal Supremo, de las elecciones, las cartillas, las papeletas, porque tiene la capacidad la editorial, tiene maquinaria de última generación y personal muy capacitado. Entonces tenemos que coordinar, porque precisamente la función de la editorial del Estado es apoyar a las gestiones de tanto los ministerios, entidades estatales, en las cuales en el anterior gobierno de manera muy extraña se la crea, pero no se le daba el trabajo, se contrataba otro tipo de editoriales que son de personas privadas. Va a tener el funcionamiento que debería este editorial, pero sin hacer campaña, eso es importante. Exactamente, gracias. Todo en el marco de la transparencia. Muy bien, gracias señor Rojas por su visita, hemos conversado de este tema que también nos ha llamado la atención a todos los bolivianos, muy amable. Muchas gracias. Bueno. Hay más en el día.